Muy buenas noches. Bueno, una vez más, gracias por la invitación, por poder tener este privilegio de compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Y están estudiando la carta de los Hebreos, a los Hebreos, ¿no es así? Bien, bien. Ya pudieron estudiar los primeros 4 capítulos, donde este escritor a los Hebreos trata de hacerles entender o ver a los lectores hebreos aquí que no hay nada mejor que nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, quien cantábamos recién en estos coros, y quiera el Señor que, como escuchábamos también, Él pueda recibir nuestra adoración como un perfume grato, que realmente lo que expresamos en nuestros cánticos sea algo que lo sentimos con el corazón, porque no hay nada mejor que Él, no hay nada mejor que la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este escritor a los Hebreos, ya desde el primer capítulo, le está mostrando de que Dios ha hablado y que lo hizo de la mejor manera, que fue a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es mayor que los profetas, es superior a los ángeles, es también superior a Moisés, también al reposo que recibió el pueblo de Dios allí en el desierto. Pero entra ahora a un nuevo tema, a mostrar de que el Señor Jesucristo es superior, es mucho más importante que los sumos sacerdotes en la antigüedad. Y el capítulo 4 termina justamente de esa manera, presentando ya lo que va a ser o lo que va a presentar desde el capítulo 5 en adelante. Y si bien la división de capítulos y versículos no son inspiradas, fueron puestos en algún momento del tiempo para que podamos con más agilidad encontrar los pasajes bíblicos, ¿sí? Los podamos agrupar y tener una mejor búsqueda, y también para que lo tengamos en la memoria. El capítulo 4 presenta ya lo que va a ser este tema, este gran tema de que el Señor Jesucristo es superior o es mayor que los sumos sacerdotes en la antigüedad. Y dice allí el versículo 14 del final del capítulo 4, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con una gran diferencia, y acá lo aclara: sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahí entonces, desde el versículo 1, va a decir: porque todo sumo sacerdote, capítulo 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, hablando de los sacerdotes antiguos. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote,
sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta acá nomás el pasaje que nos toca meditar en esta noche. Y veíamos ahí que se presenta a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto. El sumo sacerdote perfecto. Y realmente es algo muy, pero muy importante para nosotros. ¿Sabes que siempre tratamos de buscar algún mediador? ¿Sí? Alguien que pueda, no sé, en un caso de... Hace poco tenía un compañero de trabajo que lo despidieron injustamente y estaba buscando, bueno, un abogado, alguien que lo represente, alguien que defienda esa causa para que él se pueda hacer justicia y él pueda ser resarcido, ¿no? Indemnizado. Y bueno, y así una y otra vez podemos ver varios ejemplos que siempre tratamos de buscar algún mediador en alguna situación. En lo espiritual también nosotros necesitamos un mediador. Y hay un mediador que sea alguien, como lo presenta acá y como vamos a ver en el tema acá, un mediador perfecto, alguien perfecto. Porque por ahí algún abogado, no sé si hay algún abogado acá, ¿no? Pero bueno, no, como todo, ¿no? Hay buenos y malos. Siempre alguno por ahí va a tratar de defender una causa, pero en algún momento capaz que se puede dar vuelta porque puede buscar su conveniencia y realmente no lo presenta o no representa a aquel que va a defender de la mejor manera. Bueno, no es el caso de Cristo. Él es un sumo sacerdote perfecto, es el que necesitamos, dice acá, ¿no? Porque decíamos en el versículo 15 del capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una gran diferencia. Y después en otra, más adelante va a decir el escritor acá, acerquémonos, ¿sí? Confiadamente, con plena certidumbre de fe, ¿no? Aquel que puede defender nuestra causa de la mejor manera. Por eso decimos que también nosotros necesitamos de un mediador entre Dios y los hombres. Y va a presentarlo acá el escritor, a este gran sumo sacerdote, a este gran mediador perfecto, y lo va a presentar ahí no solo en su divinidad, va a demostrar que es un sumo sacerdote divino, sino también en su humanidad. Y ahí va a mostrar también su obediencia y su sufrimiento, como nosotros leíamos ahí en el pasaje. ¿Sabés que en la antigüedad el pueblo de Israel, los hebreos, los judíos, para ellos el sumo sacerdocio era fundamental, porque la única manera de acercarse a Dios era por medio o por algún mediador, que en este caso eran los sumos sacerdotes de la antigüedad. Y el sumo sacerdote hacía esta tarea, representaba al pueblo ante Dios. Ofrecía sacrificios por el pecado allí en el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba todo el mobiliario, todo lo que Dios había mandado para que construyeran ahí, para que el pueblo se acercara a Dios. Pero, ¿sabes qué? Incluso el mejor de los sacerdotes
que hubo en la antigüedad era un humano y por lo tanto limitado también. Después seguramente van a seguir estudiando y se va a explayar un poquito más en lo que era el sumo sacerdote y va a mostrar de la debilidad, va a mostrar que moría un sumo sacerdote y después le tenía que suceder otro y así. Y ahí va a mostrar que era una tarea, pero limitada. Una tarea limitada. Ahora, acá en este caso, cuando empieza a presentar este gran sumo sacerdote perfecto, acá el escritor a los hebreos quiere mostrar que Cristo ha cumplido y ha superado ese rol que tenían en la antigüedad los sumos sacerdotes como un sumo sacerdote eterno y perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar acá rápidamente? Vamos a ver algunos aspectos, ¿sí?, de cómo era en la antigüedad, que nos muestra este pasaje, los sumos sacerdotes, la tarea que hacían, y cómo es hoy la tarea de sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Mostrar que Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto, designado por Dios, compasivo, obediente y eterno. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos confiar entonces plenamente en Él. Que podamos confiar plenamente en Él, descansar en Él, ¿sí?, para que nos acerquemos, como decía el versículo 16, al final del capítulo 4, acerquémonos pues confiadamente, para que nos podamos acercar a Él con total libertad, a ese trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como en esta noche se oraba por algunas necesidades. Así que vamos a ver, en primer lugar, la función que tenía el sumo sacerdote en la antigüedad. Lo va a mostrar ahí, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Lo primero que va a decir ahí, que los sumos sacerdotes en la antigüedad eran designados para representar al pueblo. Dice ahí el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere. ¿Ves? ¿Para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. ¿Sí? Y ahí vemos cómo este sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo en el día de expiación para ofrecer ese sacrificio y rociar la sangre sobre el propiciatorio. Y ese día de la expiación Dios perdonaba al pueblo, los pecados del pueblo, por un año. Por un año, como nos explica también allí en Levítico, como se nos explica en Levítico. Ahora, lo que vamos a ver nosotros en esta primera parte es que es designado para representar al pueblo y su labor era justamente eso, presentar las ofrendas y los sacrificios por el pecado. Es decir, era un representante del pueblo ante Dios. Era un puente entre un pueblo pecador y un Dios santo. Era un puente entre el cielo y la tierra. Ahora, sigue diciendo acá, en el versículo 2, que no solamente era un puente, un sumo pontífice, eso significa un puente entre Dios y el pueblo pecador, sino que también tenía que tener capacidad de compasión. Dice el versículo 2 ahí, que leíamos, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. El sumo sacerdote debía ser compasivo, comprensivo. Él también era débil. Entonces, como también era un ser humano falible, en debilidad, entendía al pueblo, lo entendía el pueblo, porque él también tenía las mismas debilidades. Entonces,
esto lo capacitaba a él para ministrar con misericordia y no con juicio. No creerse superior a los demás. Él tenía la misma debilidad. Debía mostrarse compasivo, como dice acá el texto, con los ignorantes y extraviados. No podía ser arrogante, no podía ser insensible. Debía ministrar ahí, debía cumplir con ese servicio con humildad, con humildad. Y qué triste hubiera sido, no, por ahí no se nos muestra algún ejemplo, pero seguramente habrá habido alguno que por ocupar cierto privilegio de tener acceso a la presencia de Dios para representar al pueblo, capaz que algunos se le hubieran subido un poquito los humos, ¿no? O se hubiera subido un poquito el caballo, creyéndose superior a los demás. Por eso acá el escritor aclara y dice, bueno, él debía mostrarse paciente. No tendría que haberse sentido superior a los demás. Y de acá también podemos, de alguna manera, nosotros aprender lecciones, ¿no? Porque nosotros también somos un pueblo de sacerdotes, nos dice la palabra de Dios. Nosotros hoy tenemos el privilegio de entrar con libertad a la presencia de Dios, interceder, como hicimos en esta noche, para orar por las necesidades, ¿sí? De aquellos que están pasando por distintas problemáticas de salud, económicas, bueno, varias necesidades que muchas veces padece el pueblo de Dios, y aún aquellos que no conocen a Dios, aquellos extraviados, aquellos que son ignorantes, no conocen las cosas de Dios, pero nosotros podemos interceder por ellos, pero no nos tenemos que sentir superiores a nadie. Al contrario, debemos actuar con humildad siempre, porque no es nuestra tendencia natural como hombres que somos, mujeres que somos, seres humanos que somos, ¿no? De muchas veces creernos superiores a los demás, o aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Mirá, no sabe nada, no conoce nada, y nosotros por ahí, que tenemos cierto conocimiento de Dios, de su palabra, a veces creemos que por ahí no tenemos esa tendencia de creernos superiores, ¿no? Y no debe ser así. Acá se nos enseña que los que cumplen este ministerio debían ser pacientes, actuar con humildad, actuar con misericordia y considerarse a sí mismo también tan pecador como los demás y tan débil como los demás. Ahora, dice acá el versículo 3 que ofrecía sacrificios por sí mismo también. Él era tan pecador como el resto del pueblo. Dice el versículo 3 ahí, y por causa de ella ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. ¿Ves? Él ofrecía también sacrificios por sí mismo. ¿Debido a qué? A su propia debilidad. Era tan débil como el resto del pueblo. Entonces, eso mostraba que era un pecador más, que era limitado, que era falible, que era temporal, igual que los demás. Pero también debía ser llamado por Dios. Nadie tomaba ese honor por sí mismo. Dice el versículo 4, nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue en su momento Aarón, y de ahí en más, todos sus descendientes también cumplían con esta labor sacerdotal. O sea que debía ser llamado por Dios. La autoridad sacerdotal no era algo que alguien lo tenía que desear, ni autoproclamarse. Fue un llamado de Dios. Y así
es como Dios nos llamó primeramente a nosotros a la salvación y después a que una vez que ya somos pertenecientes al pueblo de Dios, cada uno cumple una función, Dios tiene un propósito personal con cada uno de nosotros. Por eso en algún momento el apóstol Pablo, cuando compara a la iglesia con un cuerpo, nos muestra de que la iglesia es un cuerpo, pero cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo y como miembros de ese cuerpo tenemos una función que cumplir. Una función que cumplir. Y debemos descubrir nosotros qué función tenemos dentro del cuerpo de Cristo, porque Él dio dones, nos dio capacidades extraordinarias para que nosotros podamos desarrollarlos, descubrirlos, desarrollarlos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que podamos también nosotros ser servidores de Dios. Entonces, tenemos un llamado personal cada uno de nosotros. Y uno no debe tratar de ocupar el lugar que Dios le llamó a hacer a otro. Acá, si ustedes se acuerdan, en la antigüedad también, en algún momento hubo una rebelión con los hijos de Coré, que también eran de la línea de Leví. Pero ellos también decían, pero ¿cómo? ¿Dios utiliza solamente a Aarón y a Moisés? ¿Nosotros qué somos? ¿Qué estamos pintados acá? ¿Nosotros no podemos también hacer lo mismo? Y en algún momento hubo una rebelión y Dios mostró que nadie puede tratar de autoproclamarse o tomar esa autoridad que no fue dada por Dios. Debemos entender que Dios nos llamó a cada uno de nosotros de manera personal a un ministerio, a un servicio. Debemos descubrir ese propósito de Dios en nuestra vida y ocuparnos de eso. No tratar de ocupar lugares que Dios no nos llamó a ocupar o a un servicio que Dios no nos llamó a hacer. Entonces, vemos acá un poco, rápidamente, cómo era en la antigüedad la tarea de los sumos sacerdotes. Pero va a decir después en el versículo 5 ahí, va a hablar de Cristo y va a hablar que Él fue llamado por Dios como sumo sacerdote ahora, en este tiempo, y va a decir en el versículo 5 que no se glorificó a sí mismo. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y ahí va a citar lo que dice allí en el Salmo capítulo 2, versículo 7, cuando dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, decía el salmista. Dando a entender, ¿no? Ahí mostrando que este sumo sacerdote perfecto no solamente era humano, sino también Dios. El único ser teantrópico, ¿no? 100% Dios y 100% hombre, que vino a este mundo para poder hacer la obra de salvación, de redención, para después sí ocupar esta tarea sumo sacerdotal donde nuestro Señor Jesucristo hoy está cumpliendo, allí exaltado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero Él no se glorificó a sí mismo, sino que Dios le hizo sumo sacerdote. Y dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces vemos que Él no se glorificó a sí mismo. No se atribuyó el sacerdocio por sí mismo. El Padre fue quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en el sentido de que cuando Él fue resucitado, no está hablando de su entrada en el mundo, de su nacimiento virginal. Cuando expresa ahí el salmista, yo te he engendrado hoy, está hablando de ese momento en donde el Señor Jesucristo fue resucitado por el poder del Padre para ocupar esta tarea sumo sacerdotal.
Entonces no se glorificó él a sí mismo. ¿Sí? Él tenía el poder para poner su vida, como dijo allí en Juan capítulo 10, para poner su vida y para volverla a tomar, porque esto había sido dado por el Padre. Él mismo lo dijo allí en Juan capítulo 10. Entonces no se glorificó a sí mismo y dice el versículo 6 que tiene un sacerdocio eterno según un nuevo orden, que es el orden de Melquisedec. Dice ahí, como también dice en otro lugar, citando lo que dice el Salmo 110, versículo 4, si después lo quieren leer, allí va a citar lo que dice el salmista, ahí en el versículo 6, cuando dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según que un nuevo orden, el orden de Melquisedec. En la antigüedad, aquellos que eran llamados sumos sacerdotes venían del orden de Aarón, eran descendientes de Aarón. Pero Cristo no era descendiente de Aarón, ni de la tribu de Leví, de donde provenía Aarón, sino que él es de la tribu de Judá. Y va a hablar de este tal Melquisedec, ¿no?, que entra en escena en Génesis capítulo 14. ¿Se acuerdan cuando Abraham entra en guerra con esta confederación de reyes y vence, libera allí a su sobrino Lot, y cuando viene con el botín y todo, entonces le sale al encuentro este personaje misterioso que aparece ahí, que era este rey y sacerdote, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y ahí es cuando entonces Moisés le da los diezmos de todo lo que había conquistado allí en estas batallas. Y ahí entra en escena. Aparece misteriosamente y después no se lo vuelve a nombrar hasta este versículo en el Salmo 110. En el Salmo 110. Entonces es una figura perfecta, es un tipo perfecto para mostrar de que así como este personaje misterioso, Melquisedec, era rey y sacerdote, bueno, así nuestro Señor Jesucristo con un nuevo orden, el nuevo orden como el de Melquisedec, es también rey y sacerdote llamado por Dios. Llamado por Dios. Jesús es sacerdote para siempre, no conforme al orden de Aarón, sino al de Melquisedec, que como dice más adelante, después en el capítulo 7, versículo 3, que no tenía padre, no tenía madre, era sin genealogía, no porque no lo tuviera, sino porque el Espíritu Santo, cuando Melquisedec entra en escena ahí en Génesis, no lo menciona. Algunos interpretan que era el mismo Señor Jesucristo que aparece ahí en escena antes de su encarnación, pero la mejor interpretación es que era un hombre común y corriente como nosotros, que aparece en escena ahí, que era rey de Salem, Salem significa paz, era rey de paz, y también era sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y esta figura entra perfecto, casa perfecto con lo que es nuestro Señor Jesucristo, aquel rey de paz, ¿sí?, y sacerdote, sumo sacerdote perfecto, para interceder por su pueblo, ahora por la iglesia. Entonces, se nos dice acá que el Señor Jesucristo es sacerdote según este nuevo orden. Porque ahora es un sacerdocio superior, es un sacerdocio eterno, es un sacerdocio perfecto. Su ministerio es eterno, es real, porque Él es rey
también de paz y celestial. ¿Por qué? Porque intercede ante el Padre hasta a la misma presencia de Dios. En la misma presencia de Dios. Pero seguimos, se nos muestra ahí entonces a este sumo sacerdote como alguien divino, como alguien que fue exaltado por Dios, glorificado por Dios. Y va a hablar de que esto de según un nuevo orden, de que Él es eterno. Por lo tanto, nos lo está mostrando acá que este gran sumo sacerdote es Dios. Es Dios. Pero dice en el versículo 7 y versículo 8 también que es hombre. Es aquel Dios hecho carne, es aquel Dios manifestado en carne, aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, como decía el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan lo presenta, ¿no?, al Señor Jesucristo como aquel Dios hecho hombre, aquel que vino a mostrar al Padre, aquel que, como él mismo, el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vieron su gloria. Pero en su humanidad tuvo que padecer el sufrimiento, porque dice ahí, versículo 7, y Cristo, ahora lo presenta en su humanidad, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. Él ofreció oraciones con clamor y con lágrimas. Siempre lo hizo, en todo momento, pero más aún en aquel momento en Getsemaní. ¿Se acuerdan? Él oró intensamente y mostró plena dependencia del Padre. Plena dependencia del Padre. Y fue oído, dice acá el texto, a causa de su temor reverente. ¿Se acuerdan que allí en Getsemaní el Señor hizo 3 oraciones? ¿Se acuerdan, no? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Hablando de los sufrimientos de que se venía ese momento de su paso por la cruz. Y el Señor Jesucristo oró con gran clamor y lágrimas, nos dice también en los evangelios que su sudor era como grandes gotas de sangre también, hablando de esa intensidad de orar allí, con ruegos, con súplicas y con gran clamor ante el Padre, para que si era posible, pasara de él esa copa, que no bebiera la copa de la ira a causa de los pecados de todos nosotros, de todo el mundo, y él fue oído. 3 veces tuvo que orar el Señor Jesucristo allí, en Getsemaní, y fue oído, porque era posible que pase de él la copa. No era posible. No era posible. Él debió tomar esa copa de ira por cada uno de nosotros. Él murió en esa cruz. Padeció en esa cruz. Grandes sufrimientos físicos, ¿no? Lo vemos en los relatos, lo vemos muchas veces en la representación en las películas. Pero el dolor mayor que él sufrió fue el desamparo del Padre. Él sabía que en el momento en que iba a cargar con todos los pecados de la humanidad, iba a ser desamparado por el Padre. Esa comunión íntima que siempre la tuvo desde la eternidad, en ese momento
momentáneamente fue interrumpida porque en ese momento Dios, el Padre, desamparó a su Hijo para ampararnos a nosotros. Y Él clama, ¿se acuerdan desde la cruz también en ese momento? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Repitiendo, ¿no? Y cumpliendo lo que se había profetizado en el Salmo 22. ¿Y la respuesta cuál era? Ahí está en el Salmo 22. No lo vamos a leer por el tiempo. Después lean el Salmo 22. Dice, pero tú eres santo. Porque Dios es santo. Y en ese momento Cristo, al que no conoció pecado, estaba siendo pecado por nosotros en esa cruz. Y Dios, que es 3 veces santo, no podía ni mirar el pecado que estaba siendo cargado por el Hijo ahí en favor de toda la humanidad. Por eso dice después que aprendió la obediencia. Dice versículo 8, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. No porque él haya sido desobediente, porque siempre fue obediente. Desde el momento que, dejando las glorias del cielo, vino a este mundo y como dice Pablo escribiendo a los filipenses, ¿se acuerdan allí en el capítulo 2? ¿No? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso cuando dice ahí que aprendió la obediencia no era porque fuera desobediente, sino porque su obediencia fue perfeccionada en el medio de los sufrimientos, en el medio del dolor. Cuando habla de ahí que aprendió la obediencia, está hablando de que él experimentó esa obediencia de manera perfecta, que él mostró esa obediencia, que el sufrimiento fue su aula de formación para que ahora sea nuestro mediador entre un Dios santo y el hombre pecador. Pero termino. Dice versículo 9 que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo, el autor de eterna salvación, vemos en último lugar. Y dice que fue perfeccionado como Salvador. Habiendo sido perfeccionado, dice acá, se convirtió ahora en autor de eterna salvación. Y cuando dice ahí que fue perfeccionado, tenemos que entender algunas expresiones que dice acá el autor a los hebreos, porque déjenme decirle, ¿no? Dicho sea de paso, que este libro o esta carta a los hebreos es una de las cartas más mal entendida y donde algunos enseñan hasta que la salvación se pierde. Seguramente después van a ir al capítulo 6, cuando lleguen al capítulo 6, y bueno, algunos se toman de algunos pasajes acá para decir que la salvación se pierde, pero sacándolo de contexto, cuando lo vos lo metés en el contexto, está diciendo lo contrario, está confirmando que la salvación no se pierde. Pero acá va a decir que habiendo sido perfeccionado, ¿en qué sentido perfeccionado? En convertirse en autor de eterna salvación. Su perfección, ese perfeccionamiento, no era en lo moral, porque Él es santo, sino en lo funcional, porque ahora fue preparado plenamente para ser nuestro Salvador, para ser autor de eterna salvación y para que ahora sea nuestro mediador, nuestro representante en el cielo. Y esto de ser autor de eterna salvación no es para cualquiera, no es de manera automática para todos, sino para los que le obedecen, con una fe activa, con una vida rendida a Él, una vida rendida.
Y dice el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, ahora sí, según un nuevo orden, como decíamos, el orden de Melquisedec. Fue declarado por Dios. Nuevamente ahí lo afirma. Cristo fue constituido por Dios sumo sacerdote según este nuevo orden de Melquisedec, que no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo, porque Él es el sacrificio mismo. Va a decir más adelante el autor, ¿no?, de que en la antigüedad, ¿no?, presentaban sacrificios, lo dice acá, más adelante, los antiguos sumos sacerdotes presentaban sacrificios por sí mismos y después por el pueblo. Pero Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, aquellos que un día le recibieron como Salvador de su vida, porque Él es el sacrificio. Y no ofreció su sangre en un santuario terrenal, sino en uno celestial, dice, a la misma presencia del Padre. Por eso su designación es divina, no es temporal ni simbólica, no necesita ofrecer sacrificio por sí mismo, Él es el sacrificio perfecto, y esto lo distingue entonces como sacerdote eterno, superior y perfecto, como lo está presentando acá el escritor a los hebreos. Y terminamos haciendo algunas preguntas, ¿sí? Porque Él es el sumo sacerdote que necesitamos. No necesitamos más a nadie. Lo necesitamos a Él. Él tomó la naturaleza humana, Él se compadece, Él, como dice acá, se compadece de nuestras debilidades, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado. Por eso nos puede comprender. Por eso entiende todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros o el ser humano puede experimentar en esta tierra, lo experimentó el Señor Jesucristo. El rechazo, la burla, esos sufrimientos físicos fueron tremendos. Todo lo que el Señor padeció en esa cruz, todo el castigo que recibió, a tal punto que cuando llega ante Pilato y Pilato se acuerda que no quería llevar la muerte al Señor Jesucristo, lo quería liberar. Y lo presenta ahí y ante el pueblo, después de ser castigado, después de estar bañado en sangre, todo su cuerpo lacerado, todo desfigurado su rostro, le dice, he aquí el hombre. Y ahí no es que está haciendo una gran presentación acá, no. Lo que está diciendo ahí Pilato dice, ni se parece a un hombre. El Señor Jesucristo nos comprende, nos entiende. Entonces, como dice acá, acerquémonos pues. ¿Nos estamos acercando a Él? ¿Nos acercamos? ¿O nos acercamos de vez en cuando? Porque a veces no le buscamos como deberíamos. Y después termina pasando lo que dice el final del capítulo acá, que seguramente lo van a ver el próximo jueves. Cuando advierte acá contra la apostasía, cuando dice que tiene muchas cosas que enseñar con respecto a esto y difíciles de entender, porque se va a tomar varios capítulos para tratar de explicar esto, lo del sumo sacerdocio, y dice, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tiene necesidad de leche, que se los vuelva a enseñar y están todavía están en lo más básico de la fe. ¿Por qué? Porque no se acercan. Porque no tienen una íntima comunión con Él. Y cuando nosotros entendemos lo que nos está explicando acá el escritor de los Hebreos, no podemos prescindir del Señor Jesucristo, no podemos dejar de tener comunión con Él, no podemos dejar de acercarnos a Él en cualquier momento. Cuando estamos en necesidad, cuando las cosas nos van bien, en gratitud. Entonces, ¿te acercás a Dios con confianza sabiendo que Él intercede de manera perfecta? ¿Obedecemos a Cristo como Señor y Salvador? ¿O muchas veces las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestra desobediencia? ¿Buscás
vivir con reverencia y humildad como Él? Bueno, vamos a andar a Cristo. Vayamos a Cristo. El sumo sacerdote eterno, Él nos entiende de manera perfecta, entiende nuestras luchas, nos representa ante el Padre y obedece y ofrece salvación completa y eterna. Y termino con este ejemplo, porque hoy juega la selección y el reloj es chiquito, pero algunos ya lo estaban mirando, ¿no? Para ir a ver el partido. Y siempre me queda en la imagen cuando entra algún chico, ¿viste? Cuando Messi está en algún partido o cuando está entrenando algún chico y para ir a abrazarlo a Messi o querer sacarse la foto, ¿viste? Y ahí van corriendo todos los de seguridad, van corriendo atrás del nene y lo cazan de acá, del cuello, y alguno le hace un tackle a uno, ¿viste? Y después hasta que está cerquita de Messi y Messi ahí se acerca y lo saca al de seguridad, ¿viste? Y lo abraza al nene, se saca una foto, el nene llora ahí. Una vez entró uno para que le haga la firma en la espalda para después tatuársela. Pero bueno, vemos esa imagen muchas veces. Y te da cierta ternura a veces cuando Messi lo agarra a los nenes, ¿no? Y le dice a los de seguridad que no, lo dejen tranquilo, se saca la foto y bueno, ahí después lo llevan de vuelta. Y salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Así, con esas ganas que tienen los nenes de acercarse a Messi y sacarse la foto y estar cerca de él, hermano, nosotros tenemos que estar con esas ganas como un nene, tratar de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestro Mesías príncipe, ¿no? Aquel que vino a este mundo para morir en esa cruz, para ser autor de eterna salvación de nuestra alma, pero también para ser aquel que intercede por nosotros, que aboga por nuestra causa, que Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad cuando nos acercamos a Él. Y no podemos prescindir de eso. Acerquémonos en todo momento. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que realmente nos entiende en cada una de nuestras debilidades. Que el Señor nos bendiga y ojalá que podamos estar cada vez más cerca de Él.